Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, nacido el 1 de septiembre de 1906, más conocido como Joaquín Balaguer, fue un abogado, escritor y político dominicano que gobernó a la República Dominicana en los periodos de 1966 a 1978 y de 1986 hasta el 1996. Su personalidad fue enigmática y llena de secretismo, heredado de la dictadura de Trujillo, así como su afán de perpetuarse en el poder por medio de dudosas elecciones y mediante el empleo de terrorismo de Estado, le ganó el mote de caudillo. Su régimen causó millares de muertes y desapariciones forzadas, fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción de avenidas y edificaciones. Balaguer compartió el Premio Nacional de Literatura de 1990 con su rival político y también escritor, Juan Bosch. A pesar de los 12 años de Balaguer, 1966-1978, tenemos que tener en cuenta las raíces de su liderazgo, las fuerzas sociales que lo acompañaban, las fuerzas políticas que en él representaban, y sobre todo, la emergencia de nuevos liderazgos contrarios a los que él representó. Tenemos que tomar en cuenta el intenso proceso político vivido por los dominicanos inmediatamente terminó la dictadura de Trujillo, el 18 de noviembre del año 1961. En el proceso de transición de la dictadura a la democracia, Balaguer fue uno de los artífices, y aún en el interés de mantener el control del Estado de parte de los trujillistas, se vio en la obligación de abandonar el poder y dar paso a los opositores de Trujillo y por tanto de él y de los grupos económicos, políticos y militares que representaba. Aunque Balaguer salió al exilio, el país quedó estremecido por las luchas políticas entre los que se opusieron a la dictadura. La Unión Cívica Nacional, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Social Cristiano y los partidos de izquierda. Los trujillistas no tenían espacio para sus actividades, pero no despadecieron del todo. Más bien, tenían buena organización en el exterior y sólidos contactos en el país. Además de toda la riqueza robada al país y depositada en bancos extranjeros, pero electoralmente no tenían posibilidades, pues estaban prohibidas las actividades políticas trujillistas y existía un amplio repudio a todo lo que recordaba la dictadura de Trujillo. Características políticas del gobierno de Joaquín Balaguer. En las elecciones de 1966, aparte de los cargos de la presidencia y la vicepresidencia, se elegían los miembros del Poder Legislativo y del Ayuntamiento de cada provincia del país. Cada partido se encargó de realizar convenciones internas para elegir así a sus candidatos durante las elecciones. Para este periodo electoral se suscribieron alrededor de 10 partidos políticos, de los cuales una minoría no llevó candidatos a la presidencia. Al final, la competencia se perfiló entre los candidatos del PRCC y el PRD, ambos conocidos como los JB de aquel entonces. Durante dicha campaña electoral fueron acribillados numerosos activistas políticos. Juan Bosch, líder del PRD, habría recibido amenazas de los militares del régimen trujillista, y por ello su única alternativa fue dirigirse a la nación a través de la radio. Las elecciones realizadas el 16 de mayo de 1966 arrojó como ganador al líder del representante del trujillismo, para ese entonces Joaquín Balaguer. Resultó ganador con un total de 759.887 votos, mientras que el Partido Blanco encabezado por Bosch obtuvo 494.570 votos. De inmediato el PRD impugnó la elección, cometiendo el error de hacerlo en un número de masa cuyos resultados no alteraban en nada el triunfo logrado por los reformistas. Joaquín Balaguer y Francisco Augusto Lora fueron juramentados como presidente y vicepresidente el 1 de julio de 1966.
El recién electo presidente integró su gabinete con personalidades de diferentes partidos, incluyendo 2 del partido opositor, PRD. El Partido Revolucionario Dominicano le brindó una oposición constructiva al gobierno de Joaquín Balaguer. Estos abandonaron su rol de oposición, provocando la salida en el mes de noviembre del profesor Juan Bosch, con destinos a tierras europeas, donde permaneció por más de 3 años, mientras que los generales Elías Wessing y Wessing y Francisco Camaño Deñó ocupaban cargos diplomáticos en el exterior. Estas 3 figuras encabezaban la principal fuerza de oposición al gobierno inaugurado recientemente. Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis ojos. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso ante el país. Durante los 12 años de Balaguer se enfocó en el fortalecimiento de la economía en el aparato económico-social. Su política económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivó la producción industrial y estimuló la inversión extranjera. El modo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura, vías de grandes obras y planes habitacionales. Fomentó el parasitismo político. El modelo fue aprovechado con los precios relativamente bajos del petróleo, pero alto para el café, azúcar y cacao. El grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura debido a la necesidad de cubrir la demanda interna y evitar la importancia. Se introdujeron las leyes agrarias que se aplicaran de una reforma en el sector agrícola. Estas leyes protegían al pequeño campesino por el Estado. Fueron rechazadas. Los latifundios y puestos en política resultó muy limitada. Incentivo industrial fue uno de los propósitos fundamentales de los gobiernos de Balaguer. Mediante la ley de incentivos y producción industrial se exoneró del pago de impuestos a la maquinaria y a las materias primas para la nueva industria. En poco tiempo, cientos de nuevas industrias se instalaron. Ya para el 1975 el gobierno se había consolidado en el poder. Con la estabilidad y crecimiento económico se estableció una clase de media que fueron una persona beneficiada por las concesiones y privilegios que les otorgó el gobierno. La sociedad dominicana, sacudida por las luchas políticas que perseguían la destrujillización de 1961 a 1965 y durante la Revolución de Abril del año 1965, todavía tenía signos de ser conservadora, muy vinculada a los preceptos de la religión católica y normada por los valores tradicionales. Podemos señalar algunos aspectos que así lo demuestran. Número 1. Hasta el año 1978, los hijos tendían a respetar a sus padres. Número 2. Los menores de edad y muchos mayores de edad no tenían vida nocturna, ni iban a sitios donde se tomara bebida alcohólica. Número 3. Las canciones de doble sentido o de contenido vulgares eran censuradas. Número 4. La familia todavía no había entrado en el proceso de desintegración de hoy. Número 5. Las madres solteras, aunque existían, no eran tan comunes. Número 6. Las mujeres tenían como meta el matrimonio. Número 7. Solo las familias de clase media y alta tenían automóviles. Aunque existían unos 5 canales de televisión, no existía el telecable, con su carga de violencia y sexo explícito. Número 8. Solo se consumía la droga a niveles sociales muy altos o vinculados a sectores de artistas y personas que residían fuera del país y que ocasionalmente visitaban a la República Dominicana. Había diferentes tipos de actuación dependiendo del partido al que pertenecía. Uno de estos eran los de ideología de izquierda o socialista. Los mismos perseguían derrocar al gobierno a través de la lucha armada urbana o
de la guerrilla armada en las montañas dominicanas. Otros de estos era el PRD y el Partido Revolucionario Social Cristiano, los cuales perseguían desplazar al gobierno a través de las elecciones, pero también participaban en otro tipo de planes políticos, porque entendían que Balaguer no facilitaba el clima de democracia que facilitaría elecciones libres. El golpe de Estado siempre fue una posibilidad de algunos sectores, como por ejemplo el Partido Quisqueyano Demócrata de Elías Wessing y Wessing, que intentó un golpe de Estado en el año 1971. La Constitución del 1966. Dando cumplimiento al acta institucional, la primera medida tomada durante el primer gobierno de Balaguer fue la promulgación de una nueva Carta Magna. La misma poseía un carácter conservador y eliminaba todos los aspectos de la Constitución más democrática en la historia de nuestro país, la Constitución de 1963. La Ley Fundamental del 1966 constaba de 124 artículos. El más controversial de todos era el 55, relacionado con las funciones del jefe de Estado dominicano, que le asignaba un poder extraordinario. Lo mismo ocurría en el artículo 210 de la Constitución de 1944, la cual brindaba al presidente poderes excepcionales por encima del Congreso Nacional. Otro aspecto clave de la Constitución fue el tema de la repostulación en el cargo presidencial, quedando permitida por dicha omisión. El gasto público estuvo dirigido fundamentalmente a las obras de infraestructura. Además, numerosos consorcios y empresas, principalmente norteamericanas, recibieron concesiones ventajosas y estímulos para invertir el país. A partir de la década de 1970, la economía dominicana sufre un cambio hacia una economía de servicios, pasando de esta forma la agricultura y la ganadería a un segundo plano. Aspectos sociales. En la sociedad tenía mucha influencia la Iglesia Católica, pero además existían los clubes sociales en todos los barrios pobres, muy vinculados a las luchas por la libertad, contra la represión política y defensa de la cultura nacional. En los grupos sociales altos existían instituciones culturales cuyos trabajos estaban encaminados a la ayuda o asistencia social. Los clubes 20-30, Club de Leones y otros. Existían agrupaciones que estaban comenzando a ser influenciadas por culturas extrañas, como por ejemplo el Club del Clan, que estaba estructurada en base a núcleos de jóvenes que se identificaban con nombres exóticos, bailaban la música rock y comenzaban a utilizar algunas drogas, especialmente obtenidas en farmacias. Tenían nombres como los psicodélicos, los chicos del Can, los Mans y Boys, etc. En las clases altas también eran importantes los grandes clubes tradicionales, instituciones cerradas en los que sus miembros tenían que tener vínculos sociales y económicos. Con esos sectores ricos, el Country Club, Club de Arroyo Hondo, por ejemplo. Compadre Pedro Juan, baila el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible, baile la venganza. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo. Compadre Pedro Juan, saca en su dama. Acabará el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado.